A la izquierda el CU8000 y a la derecha el Q80C, ambos por parte de la marca Samsung, ambos en tamaño de 55 pulgadas y aquí lo puedes corroborar. Lo primero que quiero mencionarte es que el Q80C cuenta con este parámetro calibración inteligente, pero solamente aplica para el modo imagen película y necesitas un celular Galaxy de Samsung por lo menos del 2019, mientras que el CU8000 no cuenta con este parámetro. Lo otro que te quiero mencionar es que siempre en las reviews y comparativas que muestro lo hago con los parámetros tal cual como vienen de fábrica, porque sé que las personas quieren poder observar lo que van a obtener al destapar y encender sus televisores por primera vez. Quiero además decirte que aunque la cantidad de brillo en el Q80C es más alta, o de hecho en algunas ocasiones mucho más alta, es cierto que en algunas escenas la diferencia entre ambos modelos no se nota tanto y también depende del oscurecimiento local, como te acabo de mostrar. Y por supuesto todos los parámetros en cuanto a brillo, color, entre otros, tienen los mismos valores entre cada uno de estos dos televisores para que puedas percibir mejor las diferencias. Y es que probablemente se trate de que tal vez la función ABL en el Q80C sea un poco más agresiva. También puede influir el hecho de que tenga panel ADS, mientras que el CU8000 tiene panel UVA. Sea como sea, a pesar de que la cantidad de brillo del CU8000 en la teoría no es tan alta, en la práctica no me parece que esté mal, y de hecho, como puedes percibir, no es que se note una grandísima diferencia, pero sí debo decir que en la mayoría de escenas en el Q80C se nota una imagen un poco más brillante, o algunas ocasiones más brillante y con colores levemente más saturados. No obstante, he notado que los televisores Samsung de este 2023 con la tecnología Crystal, como es el caso del CU8000, están optando por saturar un poco más los colores, mientras que en años pasados la tecnología Crystal se encargaba de mostrar colores un poco más naturales o levemente más apaciguados. La experiencia de alto rango dinámico en ambos modelos es buena en el sentido de que el contenido puede lucir realista, pero quien quiera una imagen más brillante o una experiencia de alto rango dinámico más brillante, obviamente le tocará gastar más e irse por el Q80C en este caso. También quiero que sepas que algunos modelos Samsung de este 2023, como es el caso de estos dos, tienden a mostrar una tonalidad rojiza, algunas veces leve, en otras ocasiones un poco más notoria. Estos dos modelos, digamos que la muestran de una forma algo leve, aunque también varía dependiendo de cada modo de imagen y de cada escena, pero es un poco más notorio en el Q80C. Recuerda que los valores que te muestro en cada modo de imagen son con los parámetros tal cual como vienen de fábrica, y que este problema se puede solucionar reduciendo la ganancia y el balance de rojos en el parámetro balance de blancos en la configuración avanzada de cada televisor para cada modo de imagen. Es probable que con cualquier tipo de contenido no lo notes, y también es probable que con algunos tipos de contenido sí puedas percibir esa tonalidad rojiza en ambos modelos, siendo en algunas ocasiones más notoria en el Q80C y en otras en el CU8000. También es bueno que sepas que ambos modelos son compatibles con la tecnología de alto rango dinámico HDR10+. Aquí puedes ver el logo de HDR10+, y esto solamente sucede cuando los televisores detectan que el contenido tiene ese tipo de tecnología de alto rango dinámico y por ende la activan. Es decir, no hay forma manual de activar ni el HDR10+, ni el HDR10, ni tampoco el HLG, que son las tecnologías de alto rango dinámico con las que son compatibles ambos televisores. Y como ya de pronto debes saber, ningún televisor Samsung es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. Aún así, con HDR10 y con HDR10+, me parece que ambos modelos muestran buenos resultados con un buen nivel de detalle. Vamos ahora con el rendimiento en escenas oscuras. Debes tener primero en cuenta que ambos televisores son LCD con retroiluminación LED. La diferencia es que el Q80C tiene retroiluminación LED directa Full Array con la función de atenuación local que te estoy mostrando en este momento, que también se conoce como oscurecimiento local.
mientras que la tecnología de retroiluminación del CU8000 es simplemente LED Edge. El CU8000 en esta área no hace un trabajo terrible y la cantidad de efecto clouding o de nubosidad que muestra es muy poca, y es porque tiene menor cantidad de brillo, pero sí que se puede percibir algo de nubosidad, mientras que en el Q80C no se percibe tanta nubosidad por la función de atenuación local, pero sí se puede percibir en algunas escenas algo de efecto blooming debido también a la función de atenuación local. Y cuando el contenido está en rango dinámico estándar, en el Q80C el resultado mejora un poco, pero en el CU8000 se mantiene muy similar a cuando el contenido está en alto rango dinámico. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen, utilizo el Filmmaker Mode en ambos modelos con contenido en rango dinámico estándar. Lo que te puedo decir es que el trabajo es bueno en ambos modelos, pero sí es cierto que es un poco mejor en el Q80C porque el contenido, que tiene muy baja resolución, lo muestra un poco más nítido. No obstante, el CU8000, a pesar de que es un modelo de gama de entrada o de gama baja, me parece que el trabajo en esta área es más que aceptable. Y simplemente recuerda que ningún televisor 4K va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. La uniformidad de colores grises en ambos modelos es buena, siendo un poco mejor en el Q80C porque muestra menos efecto de pantalla sucia. No obstante, lo bueno es que a la hora de ver contenido con más color, tanto en el Q80C como en el CU8000, el efecto de pantalla sucia puede pasar desapercibido en la gran mayoría de ocasiones. El manejo de los reflejos es bueno, por lo menos más que aceptable en ambos modelos, siendo levemente mejor en el Q80C, tanto por el hecho de que tiene panel ADS como por el hecho de que tiene un poco más de brillo, aunque el CU8000 no me parece que haga un mal trabajo. Pero en cuanto a los ángulos de visión, en el CU8000 no son buenos porque tiene panel VA, mientras que en el Q80C son mejores porque tiene panel ADS y por ende los colores no pierden tanto volumen ni lucen tan blanquecinos, mientras que en el CU8000 sí sucede esto, por lo cual el CU8000 no es el mejor televisor para, por ejemplo, ver un partido de fútbol con muchos familiares o amigos que deban sentarse alrededor de esa pantalla, mientras que en el Q80C el resultado será más amigable. En cuanto al manejo del movimiento, cuando observas contenido a través de aplicaciones de streaming o cuando, por ejemplo, conectas un decodificador de señal digital a alguno de sus puertos HDMI, el resultado es mejor en el Q80C. El parámetro de ajustes de claridad de imagen en el Q80C es un poco más completo porque además cuenta con el parámetro para reducir la borrosidad en caso de que así lo requieras, mientras que en el CU8000 no está disponible ese parámetro. También debes saber que en ambos televisores está disponible la función de movimiento libre de LED, pero realmente no la recomiendo porque genera un efecto flicker y además oscurece mucho la imagen. Y en ambos televisores está disponible esta función de reducción de ruido. Si quieres una imagen más fluida en ambos televisores, debes colocar este parámetro de ajustes de claridad de imagen en automático, pero el resultado será mejor en el Q80C con una imagen más fluida y con menos vibración, aunque en el CU8000 el trabajo es por lo menos aceptable. En cuanto al apartado gaming, lo principal que debes saber es que el Q80C tiene 4 puertos HDMI 2.1 totalmente compatibles con los 120 Hz en 4K y también es compatible con tecnologías de frecuencias de actualización variables, por supuesto también con la función de alto rango dinámico, mientras que el CU8000 no tiene puertos HDMI 2.1, es decir, que no es compatible ni con los 120 Hz en 4K ni en algún otro tipo de resolución y tampoco es compatible con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Sí es compatible con los 60 Hz en 4K y también con alto rango dinámico. Otro aspecto que debes conocer es que ambos televisores tienen modo juego. La diferencia principal es que en el CU8000 no se puede activar esta Game Bar que sí aparece en el Q80C. Dentro de esta Game Bar están estas funciones extra, como por ejemplo poder hacer zoom, que tal vez para algunas personas sea algo necesario.
También puedes activar desde aquí el Motion Plus del juego, aunque en este caso se puede activar, pero porque tengo un splitter HDMI que no me permite la salida de frecuencia de actualización variable, porque en caso de conectar por ejemplo la Play 5 o una Xbox Series X directamente al televisor, no sería necesario este parámetro. Y también puedes hacer aparecer esta mira en pantalla, que tal vez para algunas personas pueda ser útil, sobre todo para videojuegos de disparos de primera o tercera persona. También es bueno que sepas que la principal ventaja desde mi punto de vista de la Game Bar es que incluye modos de imagen predeterminados y que con cada elección cambia notablemente la configuración gráfica en cuanto a brillo y en cuanto a colores, y también debes saber que esto no afectaría de forma negativa los tiempos de input lag del Q80C. Mientras que en el CU8000 tendrías que ir directamente a la configuración avanzada para cambiar los colores, la cantidad de brillo, entre otros parámetros. Y también debes saber que en cuanto al modo juego en sí, en el CU8000 realmente no tienes mucho que aplicar para poder modificar este modo de imagen, más allá de la función de HDR juego, que lo que hace a veces es mejorar el contraste, bien sea aumentando un poco el brillo o en algunas ocasiones oscureciendo la imagen. Mientras que en el Q80 se está disponible la función de HDR10+ para gaming, aunque en la mayoría de ocasiones no genera cambios, pero la función de HDR juego sí genera cambios en ambos modelos, muy notorios como puedes percibir. Quiero además mostrarte las diferencias en cuanto a temperatura de color en ambos modelos, porque a pesar de que la temperatura está en estándar en ambos televisores, los resultados lucen levemente más cálidos, por lo menos con este videojuego en el CU8000, aunque realmente siempre en cuanto a colores se trata de cuestión de gustos. Es bueno que sepas que la experiencia con este tipo de videojuegos es mejor en el Q80C, tanto por el hecho de que cuenta con los 120 Hz como por el hecho de que cuenta con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Y aunque haya videojuegos que no sean capaces de mostrarse con los 120 fotogramas por segundo, aún así el hecho de que la pantalla tenga una frecuencia de actualización de 120 Hz con la posibilidad de poderse adaptar porque cuenta con tecnologías de frecuencias de actualización variables, la fluidez será mejor con una experiencia mucho más suave. Mientras que en el CU8000 a veces se puede notar una leve ralentización, no es algo increíblemente alarmante, pero tal vez un gamer muy entrenado podría notar esa diferencia. Quiero ahora mostrarte los resultados con este videojuego Forza Horizon 5. Recuerda que la Game Bar del Q80C tiene estos modos de imagen predeterminados y aquí quiero que puedas percibir que se nota más la tonalidad rojiza en el Q80C, especialmente cuando en la escena hay colores claros. Recuerda que esto se puede solucionar en la configuración avanzada en el parámetro balance de blancos, reduciendo la ganancia y el balance de rojos. Aquí también puedes percibir que hay mayor cantidad de brillo por parte del Q80C, y la experiencia también con este Forza Horizon 5 seguirá siendo mejor en el Q80C por lo mencionado en cuanto a las tecnologías gaming que son más avanzadas. Ahora quiero que observes los resultados con esta escena de este videojuego GR5, que en particular tiene muchas partes con tonalidades rojas y que con algunos modos de imagen en el Q80C se saturan o se exageran un poco, aunque realmente no hay una gran diferencia, por lo menos con esta escena. Recuerda que en el CU8000 a veces también se puede notar una leve tonalidad rojiza, algo levemente exagerada. También quiero contarte que la experiencia con este tipo de videojuegos de disparos, tanto de tercera persona como de primera persona, es mejor en el Q80C. Hay una experiencia más suave, no hay efecto de ralentización, tampoco hay efecto de rasgamiento de pantalla o conocido como screen tearing, aunque debo decir que en el CU8000 hasta ahora tampoco he notado ese efecto. Pero cuando se trata de videojuegos que tienen muchas partes oscuras, bien sea videojuegos de terror o de survival horror, debo decir que en el CU8000 sí llegué a notar efecto ghosting un poco perceptible en comparación, por ejemplo, a otros televisores de gama de entrada. No resulta algo increíblemente molesto a menos de que seas muy exigente en esta área, mientras que en el Q80C nunca percibí ese efecto ghosting.
Pero no te quiero asustar y tampoco quiero decir que la experiencia gaming en el CU8000 sea totalmente mala, porque de hecho no lo es más que aceptable. Ten en cuenta además que el CU8000 puede costar muchísimo menos en comparación al Q80C. Y en cuanto a los tiempos de input lag, los resultados en 4K a 60 Hz son muy similares en la práctica entre ambos modelos, pero recuerda que el Q80C, por lo ya mencionado de que tiene puertos HDMI 2.1, tiene tiempo de input lag en 4K a 120 Hz. Sea como sea, considero que casi cualquier gamer podría quedar satisfecho en esta área con ambos modelos. El calentamiento en pantalla, luego de utilizarlos por más de 3 horas sin parar, también por supuesto con videojuegos. En el CU8000 el calentamiento es más alto en la parte baja de la pantalla, pero inferior en el resto de la pantalla, mientras que en el Q80C es relativamente alto en toda la pantalla, pero recuerda que es porque tiene mayor cantidad de brillo y tecnologías gaming avanzadas. En cuanto al apartado Smart, debes primero saber que el control remoto, o conocido como One Remote, es el mismo para ambos modelos. Puede ser cargado vía panel solar o vía puerto USB tipo C y tiene botón para micrófono para darles comandos de voz a los televisores. El sistema operativo de ambos modelos es el mismo, que es Tizen, propio de la marca Samsung. Tienen esta posibilidad de que estos iconos se pueden modificar de ubicación, lo cual es genial porque en modelos Samsung del 2022 esto no era posible. La fluidez del sistema operativo de ambos modelos es relativamente buena, siendo un poco mejor la mayoría de ocasiones en el Q80C a la hora de abrir aplicaciones, a la hora de querer cargar videos, de adelantar o de retroceder. Aquí también quiero aprovechar para mencionarte que ambos televisores son compatibles con asistentes de voz. En la mayoría de países, como por ejemplo aquí en Colombia, solamente son compatibles con el Bixby Voice, pero en otros países además son compatibles por ejemplo con el Amazon Alexa. Y en ambos modelos es posible la función de Gaming Hub y puedes hacer uso de aplicaciones como Xbox, Nvidia GeForce, Samsung TV Plus, entre otras. Pero en el caso de que vivas en Colombia u otro país en donde esas aplicaciones y funciones no están disponibles de forma nativa, te tocaría cambiar el país de tu televisor Samsung. En la descripción te dejo un link a un video donde explico cómo hacerlo. También es bueno que sepas que en ambos televisores es posible la función de compartir pantalla, o conocida como Screen Mirroring, y también es posible la función de Multiview. Es una buena noticia que en este 2023 Samsung, en esta gama baja, haya decidido por fin añadir esta función, porque por ejemplo ni en el VU8000 del año pasado ni tampoco en el AU8000 del 2021 era posible. Y por supuesto en el Q80C es posible la función de Multiview, lo cual es genial y puede ser muy útil para muchas personas. También me gusta destacar que el sistema operativo Tizen permite que en ambos modelos sea posible esta función de control remoto universal, que lo que hace es que el One Remote se pueda sincronizar con distintos dispositivos, incluyendo por ejemplo decodificadores de señal digital de compañías que en tu país ofrezcan ese servicio. También debes saber que la tienda de aplicaciones es propia del sistema operativo Tizen. Las aplicaciones pueden variar dependiendo de cada país y debes tener presente que no les puedes instalar archivos externos a los televisores. Y en cuanto a navegadores de internet, es el mismo que es propio del sistema operativo Tizen. Se puede realizar búsqueda por medio de comandos de voz. Se puede acceder por supuesto a páginas web. La velocidad de carga de páginas web es relativamente rápida, aunque obviamente depende también de la velocidad de descarga de internet que tengas en tu hogar. Y también se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web, como por ejemplo a través de crunchyroll.com, entre otras. En cuanto a las entradas, el CU8000 tiene 3 puertos HDMI 2.0, 2 puertos USB 2.0, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable digital óptico y un puerto para el cable de la antena de aire. Mientras que en el Q80C todas las entradas están ubicadas en la parte posterior lateral, y la principal diferencia es que tiene 4 puertos HDMI, todos HDMI 2.1.
Para ir terminando este video, quiero primero hablarte del sistema de sonido de ambos modelos. La potencia es superior tanto en la teoría como en la práctica por parte del Q80C. Se puede experimentar algo más envolvente, mejores bajos, una experiencia más nítida y sin tanta distorsión, aún al incrementar la cantidad de volumen a la máxima capacidad. Y por parte del CU8000, la diferencia es que la experiencia no es tan envolvente. La experiencia es nítida y tampoco hay ruido al incrementar la cantidad de volumen a la máxima capacidad. La diferencia obviamente existe a favor del Q80C, y si eres muy exigente con el CU8000 te tocará comprar una barra de sonido o un teatro en casa, mientras que en la mayoría de ocasiones con el Q80C no tendrías esa necesidad. Al final de este video te voy a dejar con la prueba del sistema de sonido de ambos modelos para que puedas percibir las diferencias y más o menos te hagas una idea de cómo podrían resultar en la vida real. De lo segundo que quiero hablarte es de si realmente vale la pena gastar más, de hecho casi el doble actualmente, y comprar el Q80C. De alguna forma sí, porque tiene tecnologías gaming avanzadas, y si eso es lo que buscas, entonces obviamente será una mejor opción. Tiene un sistema de sonido más potente, mayor cantidad de brillo, un rendimiento en escenas oscuras que en la mayoría de ocasiones podría considerarse como mejor o de hecho mucho mejor. Pero como siempre he dicho en la mayoría de videos donde muestro al Q80C, actualmente vale más la pena el modelo del año pasado porque en algunas cosas es de hecho mejor, el Q80B, y podría conseguirse en algunos países a un menor precio. Y el CU8000 sería para una persona que no necesite tecnologías gaming avanzadas, que no sea fanático de una alta cantidad de brillo, que no se moleste por percibir algo de efecto clouding en algunas escenas oscuras, que desde mi punto de vista no es terrible, que no sea fanático de altísimas cantidades de volumen y que de pronto lo vaya a ubicar en una habitación pequeña o mediana, y que además en la mayoría de ocasiones lo vaya a utilizar para ver alguna aplicación de streaming o algún programa de televisión a través de algún decodificador de señal digital. Para ese tipo de personas y que además tengan un presupuesto más ajustado, el CU8000 podría ser más que suficiente, o de hecho el BU8000 del año pasado, que también es bueno y muy similar a este CU8000. Y de lo último que quiero hablarte es de los cuidados principales que debes tener con tus televisores Samsung o de otras marcas para que te duren muchos años. El primero es que siempre lo conectes a un regulador de voltaje, especialmente si en tu país la corriente eléctrica no es muy estable. El segundo es que nunca lo ubiques cerca de una ventana que reciba el sol de forma directa, o que nunca lo cuelgues en una base de pared, en una pared que reciba el sol de forma directa tanto en la mañana como en la tarde. Y el tercero es que si lo vas a apagar, hazlo desde el control remoto, es decir, nunca lo desconectes directamente de la red eléctrica mientras el televisor está encendido.